Buenas tardes para todos los que nos escuchan por acá, por este medio de comunicación. Les habla acá Sergio Rúa, fundador y gerente de COSAR Consultoría Sostenible, en el cual ofrecemos servicios relacionados con todo lo que es gestión ambiental y contribuimos a que las organizaciones sean más sostenibles. En este podcast vamos a hablar un poco sobre el tema de la calidad del aire, todo este asunto que tiene que ver con la contaminación atmosférica y cuáles son las causas que producen este tema o esta problemática que afecta a las grandes ciudades, inclusive las grandes regiones del continente o de la Tierra. Normalmente esta problemática de la contaminación ambiental atmosférica se vivencia mucho en las grandes ciudades. Temas como el Valle de Aburrá, región en la cual estamos instalados, esa es la principal problemática que afecta a la sostenibilidad de la región. Entonces vamos a hablar en este podcast cuáles son aquellas causas que afectan esta problemática. Volvemos. Bueno, como les venía diciendo, la calidad del aire es un tema que preocupa a las grandes ciudades de los diferentes países del mundo, ya que es una de las principales problemáticas afectando la sostenibilidad del territorio. En el caso de Valle de Aburrá, la calidad del aire se da por el tema de contaminación atmosférica producto de material particulado PM2,5. Pero alguien se preguntará, ¿qué es PM2,5? Son aquellas partículas sólidas y líquidas que son tan diminutas que inclusive son más pequeños que un cabello humano. Es una 20ª parte de un cabello humano, hablando de temas de diámetro. Estos componentes que vienen de carbón, el tema de los yin por los humos, el tema de metales, plomo, mercurio, que proviene de la minería, que proviene de el tema de la mecánica, fundiciones, todo ese tipo de partículas, como son tan pequeñas, obviamente van a la atmósfera en forma de emisiones, y esto con diferentes gases como lo es el SOx, el NOx y también el tema del ozono, son los que contribuyen a la mala calidad del aire, en el cual se vuelve un tema fundamental porque afecta la salud humana. Temas como enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cáncer, entre otros, están asociados a la mala calidad del aire. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo vamos a tratar este asunto? Lo primero hay que entender es que eso tiene unas causas. En el Valle de Aburrá las causas son dos. Una tiene que ver con las fuentes móviles, o sea, todos los vehículos que ruedan en nuestro territorio. Esa es una de las principales causas. En el Valle de Aburrá está estudiado bajo inventarios de emisiones y otro tipo de estudios que alrededor del 80-85% de las emisiones se vienen por las fuentes móviles, y las otras tienen que ver con la segunda causa, que es el asunto de las fuentes fijas. Cuando hablamos de fuentes fijas nos referimos a empresas que tienen hornos y calderas en el cual emiten sus chimeneas estos materiales contaminantes. Entonces nos diremos, bueno, entonces hay que atacar las causas para poder disminuir las emisiones de material particulado y en general de emisiones de contaminantes. Entonces lo primero era entender esas causas, cómo se vienen dando, por qué se dan esas causas, cómo es la dinámica territorial y empresarial para que se dé este aumento de la contaminación atmosférica en la ciudad de Medellín. Y es de entender que el territorio o la forma geográfica del territorio también es otro aspecto que influye en este tema, porque hablando del tema del Valle de Aburrá, acá hay una mala dispersión de contaminantes por la forma geográfica, porque esto es como una coca en el cual los vientos no dispersan de una forma adecuada dichos contaminantes. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues con la parte geográfica no podemos hacer nada, pero hay que atacar o digamos intervenir en las partes que sí se puede, que es en el tema de la movilidad y también en todo el tema de las fuentes fijas o el entorno empresarial.
Entonces, en el tema de la movilidad, lo que hay que hacer a nivel de ciudad es obviamente disminuir el tema del tráfico vehicular. ¿Cómo disminuimos contaminantes? Obviamente que haya menos quema de combustibles. Y para eso hay diferentes estrategias que se pueden implementar desde lo técnico y desde lo político. Del tema político, medidas que hagan o que desestimule el uso del vehículo particular. Por ejemplo, si en el Valle de Aburrá existen 1.500.000 o 1.700.000 vehículos rodando, hay que disminuir que en el día esos vehículos no rueden, o por lo menos se disminuyan. Entonces hay estrategias como los pico y placa, que ya inclusive se implementó uno todo el día, por una sola placa. Pero también deben haber otras estrategias que desestimule el uso del vehículo, que sea caro andar en vehículo particular, que sea mucho más barato poder usar transporte público como el metro o como los trenes o como los buses que existen en la ciudad, que andar en moto o en carro. Entonces el tema de fomentar el transporte público sostenible, ampliar la cobertura de estos transportes públicos. Es que uno ve, por ejemplo, en el caso de Medellín, que temas como Popular, que es una comuna que queda en una ladera de la ciudad, tenga que desplazarse hasta Itagüí a trabajar, y en ese transporte se tomen 2-3 buses y cada bus cuesta alrededor de 2.400 pesos. Entonces serían 6.000, 7.000 pesos diarios, multiplique por 2, 14.000 pesos diarios en transporte. Pues para esa gracia uno aproveche y compre una moto que es mucho más barata y que con 10.000 pesos anda toda la semana. Entonces mire que este modelo económico, donde el transporte público es mucho más caro que el modelo que comprar un vehículo particular, una moto, hace que se incentive el uso del vehículo particular y por ende aumente el número de vehículos rodando en la ciudad de Medellín y en cualquier ciudad del mundo. Por ende, es fundamental fomentar e incentivar el uso del transporte público, por ejemplo un pasaje que se pueda trabajar en todo el sistema de transporte, ampliar la cobertura del transporte público a todos los rincones de la ciudad. Y además implementar cobros por congestión, cobros por peajes urbanos, cobros por moverse en la ciudad, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas fomentan que la persona no quiera tener carro o moto, o por lo menos se desestimule ese uso, y así vamos a trabajar el tema del uso del vehículo. Otra segunda estrategia tiene que ver con cultura, en la práctica de conducción y también en la práctica de cómo me muevo yo en la ciudad de Medellín. Fomentar la movilidad sostenible. Por ejemplo, yo puedo ir a la casa, puedo ir a la cuadra en bicicleta, o puedo ir a trabajar en bicicleta o caminando, o no usar el vehículo inoficiosamente. Eso conlleva a que se estimule el uso del vehículo. Y también unas buenas prácticas de conducción. Hay unas estrategias de mantenimiento preventivo y estrategias de co-conducción que fomentan la reducción del combustible en los vehículos, y por ende obviamente estamos fomentando que haya menos emisión de material particulado. Ahora, tocando el tema de las fuentes fijas, o sea el tema empresarial, hay una labor titánica en torno a esto. Muchas de las empresas que existen en el Valle de Aburrá son pyme. Acá hay más o menos, hablando en temas estadísticos, alrededor de 1.500 fuentes fijas, o sea chimeneas, producto de las calderas y hornos o equipos de combustión externa que laboran en estas empresas y que operan en estas empresas. Y entender que muchos son pymes, en el cual existen malas prácticas ambientales, sus procesos productivos son insostenibles, obviamente por el tema de muchos obstáculos que tienen las pymes. Entonces hay que empezar a trabajar en un tema empresarial, con un tema de gestión ambiental empresarial, donde se fomente la sostenibilidad empresarial desde el punto de vista de aspectos como buenas prácticas ambientales. Por ejemplo, mirar el tema de la gestión ambiental con indicadores donde reducimos consumos de materiales, consumo de agua, consumo de energía. Pero en el caso fundamental y específico del tema de emisiones atmosféricas por las chimeneas, hay que hacer unas estrategias como cambiar combustibles, digamos como combustibles por otros más limpios. Por ejemplo,
hay combustibles a carbón que son impuros, o sea, tienen un grado de impureza súper alto, tiene alto porcentaje de azufre, no tiene como las medidas de calidad adecuada. Si ustedes pueden cambiar sus calderas, sus equipos de combustión por combustibles más limpios, que da por ejemplo calderas a gas u hornos a gas, ahí es fundamental porque estamos promoviendo la energía renovable y obviamente una energía más limpia. Lo segundo que hay que hacer es aprovechar, mirar cómo está operando la caldera y tener unas buenas prácticas de operación de esta caldera. Por ejemplo, si hay fugas de gas, si hay fugas de vapor, si por ejemplo está haciendo una mala práctica por medio del operario, están cargando el horno mal. Todo eso influye, todo ese tipo de operaciones influye mucho en las emisiones de contaminantes. ¿Cómo es la relación de aire-combustible? Por ejemplo, si hay un exceso de aire, hay un exceso de combustible. Si hay un exceso de combustible, vamos a fomentar una combustión incompleta y por ende va a haber fugas, digamos como de cenizas, van a producir cenizas porque es una combustión incompleta y por ende vamos a fomentar el aumento de emisiones. Entonces este tipo de tics desde la práctica, cambio de tecnología también. Si hay una caldera muy vieja, es bueno poder cambiarla por otra que opere mejor, más eficiente. Entonces este tipo de prácticas vamos a fomentar desde a nivel empresarial la disminución de contaminantes desde la forma de fuentes fijas y por ende vamos a contribuir a disminuir las emisiones atmosféricas y por lo tanto obviamente vamos a contribuir a una mejor calidad del aire. Todo este tipo de cosas es muy complejo. La calidad del aire es un tema de gobernanza donde todos los actores se ven fundamental, pero se ven articular, qué pena, pero se puede lograr. Obviamente teniendo un tema de cultura, teniendo un tema de voluntad y un tema de concientización de la problemática y sus causas. Bueno, no siendo más, esto es lo que yo quería hablar el día de hoy. Espero que les haya servido y bueno, nos siguen por nuestras redes, en nuestra página web www.ecosar.co, por Facebook, por LinkedIn nos siguen como Ecosar Consultoría y cualquier asesoría, cualquier servicio que requiera por parte de nosotros, estaremos prestos a atenderlo. Un saludo muy especial y nos vemos en otra ocasión.